Bueno, en esta sesión lo que vamos a aprender es a crear reportes para impresora. ¿Ya? En este caso vamos a crear un botón que va a decir imprimir lista y la lista que tenemos de la base de datos vamos a enviar a la impresora. Haciendo clic se genera un reporte donde está todos los datos listos para ser impreso. Acá elegimos, hacemos clic en la impresora, elegimos las hojas, configuramos para poder enviar a la impresión. Para ello se requieren ciertos elementos muy importantes. En el Visual Studio tenemos que agregar un componente muy particular. Vamos a proyecto, agregar Windows Forms y dentro de los elementos que nos ofrece el Visual C Sharp tenemos este que dice Reporting. Este reporting tiene dos componentes que son asistente para informes y otro objeto que se llama informe. Este es el objeto que vamos a utilizar para crear esos reportes. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos que contar con un formulario como este, un formulario normal, regular, y dentro de ese formulario tenemos que ubicar este objeto que se llama un report viewer, el cual se obtiene del objeto de generación de informes report viewer. Entonces, este nos permite ser el visor de la previsualización de un reporte. Ahora lo que vamos a hacer es, si es que en el sistema que estamos instalando del Visual Studio no se encuentra este elemento, vamos a ver cómo se puede instalar. Para ello nos vamos a ubicar en el instalador del Windows. Acá tenemos el instalador de Windows. Y del instalador de Windows es como si iríamos a instalar nuevamente el Visual Studio. Pero no es para instalar, sino es para añadir. Hacemos doble clic en este archivo que dice Visual Professional Exe. Una vez que iniciamos este archivo, pues nos va a dirigir al archivo de instalación, donde podemos realizar tres tareas. Muy bien. Nos aparecen tres opciones. Uno dice modificar, reparar y desinstalar. Si hacemos clic en modificar, significa que queremos agregar algún elemento. Si decimos en reparar, es porque quizás el Visual Studio ha sufrido algún daño y va a reparar los componentes que estuvieron dañados. Y la opción desinstalar, bueno, como su nombre dice, desinstala del sistema el Visual Studio. En nuestro caso vamos a hacer clic en modificar y tenemos que marcar aquella casilla donde dice Microsoft SQL Server Data Tools. Microsoft SQL Server Data Tools. Marcamos, ese es el que contiene los componentes para crear los reportes. Microsoft SQL Server Data Tools. Marcamos, siguiente, simplemente eso, siguiente y actualizar para que se instalen los componentes de reporte en el Visual Studio. Y luego esperamos nuevamente un momento. Esto lleva tiempo. Luego de que se instale, vamos a esperar unos segundos más, aparece instalación completada y cerramos. Cargamos nuestro proyecto. Ahí está. Una vez que tenemos ya cargado el proyecto, comprobamos que evidentemente se haya generado el objeto de reportes o de informes. Para ello vamos a proyecto, agregar Windows Forms y ahí tenemos el componente llamado Reporting. Este Reporting es el que contiene los dos objetos que estuvimos necesitando, en este caso sobre todo el que dice informe. Ese es el objeto que crea los archivos para impresión, las hojas de impresión. Para ello, lo que hacemos es hacer clic en informe. Vamos a crear un informe. Abajo se asigna el nombre. Podemos poner cualquier nombre, como los formularios, reporte clientes, reporte alumnos, reporte dependiendo. La extensión es RDLC. Es un archivo de reporte. ¿Ya?
Decimos agregar. Y en esta ventana que se nos presenta, podemos ya diseñar cada uno de los componentes que van a ser parte de nuestro reporte. En la ventana izquierda vemos todo lo que son los componentes de base de datos, pero nosotros necesitamos el cuadro de herramientas donde vamos a utilizar los diferentes objetos para diseñar el reporte. Lo primero que necesitamos son los cuadros de texto. No existe lo que es las etiquetas o los labels. Entonces los cuadros de texto nos sirven a manera de etiquetas. Entonces hacemos clic, arrastramos en la hoja. Esta hoja más o menos tiene la estructura de una hoja tamaño carta, ¿no? Entonces ahí diseñamos los títulos y todos los objetos tienen las propiedades que manejamos normalmente, aunque son objetos de impresión. En la derecha podemos ver que es un text box. No es un text box normal, es un text box de impresión que tiene todas las propiedades. Cambiamos la fuente, ahí tenemos, podemos agregar el tamaño de la fuente. En algunos casos se lo agrega manualmente, ¿no? Y en otras ya nos sale valores predeterminados. En este caso, por ejemplo, vamos a poner 18 puntos. Estamos cambiando, agrandamos un poquito el objeto. Ahí está. También podemos cambiar el color, también tiene su forecolor, etcétera, ¿ya? A veces un poquito complicado seleccionar el objeto, ¿han visto? Se hace clic por aquí, por allá, pero hasta que aparezca esa crucecita, ahí recién vamos a poder insertar. Luego, para que salga la lista de los valores que queremos visualizar, insertamos una tabla, ¿ya? Entonces, podemos insertar en ese espacio en blanco, pero al insertar y arrastrar, nos sale esta ventana o esta interfaz donde nos dice de qué base de datos y de qué tabla va a salir los valores. Entonces el nombre es dataset, referencia a la base de datos, y el origen de datos es comercial dataset, es lo que tenemos ya configurado en nuestro sistema, ¿no? Para manejar los datos. Ahí aparecen los campos de la primera tabla, que en este caso es clientes. Como clientes tiene 4 columnas, entonces venimos al objeto y decimos insertar columna a la derecha, porque solo inserta para 3 columnas, ¿no? Entonces insertamos y podemos modificar el ancho de cada una de estas columnas, ¿ya? Uno es para el carnet, otro es para el nombre, otro es para el teléfono y el último sería para la dirección, ¿de acuerdo? Aunque está un poquito subido, podemos ir bajando, hacemos clic, venimos al centro, clic nuevamente y ahí está. Haciendo clic ahí y podemos ir un poco más arriba o más abajo donde queremos que se visualice. Una vez que se visualiza, la primera fila que está como sombreadita, esas son para las cabeceras. Eso manualmente es como poner labels, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir en la parte superior de cada uno de esas columnas? Entonces tenemos carnet de identidad, nombre, teléfono y el último sería la dirección, ¿verdad? Y en la parte de abajo, eso es lo más importante. En la parte de abajo no tenemos que escribir nada, sino seleccionar. Ahí, en cada uno de esos cuadritos, tenemos que seleccionar ese iconito que dice origen de la base de datos. Hacemos clic y ahí nos salen los campos que queremos que salga en esa columna. Entonces ahí, por ejemplo, queremos que salga el campo CI. No son etiquetas, son los campos ya de la tabla, ¿ya? Entonces, la primera corresponde al carnet de identidad, la segunda nombre, teléfono y luego la dirección. Entonces tú puedes sacar inclusive en el orden que tú quieras, ¿ya? El primero, entonces elegimos el carnet de identidad. Ahí hacemos un clic, listo, ya está, no tocamos nada. En el segundo, que salga el nombre, en la tercera columna que salga el campo teléfono y en el cuarto que salga la dirección, ¿ya? Una vez que tenemos eso, lo guardamos, como ya tiene su nombre, pues ya está guardadito. Ahora, ese reporte es solamente el objeto o la hoja de impresión. Para ello ahora, para que funcione esto, necesitamos agregar un nuevo formulario que le podemos llamar digamos, F-reporte. Escribimos F-reporte y lo agrandamos un poquito, ¿ya? Muy bien, este es el formulario donde se va a generar. Ahora, para poder trabajar con este reporte, necesitamos un objeto muy particular. Como reporte es el archivo que va a generar el contenido, entonces necesitamos un visor de reporte y eso se llama report viewer. Ahí está, ¿no? Entonces en generación de informes podemos ver el objeto report viewer. Eso es para ver el reporte, ¿no? Visor significa viewer
y report, visor de reportes. Muy bien, agregamos, ahí está el visor de reportes. Este visor de reportes tiene que trabajar con un reporte, entonces decimos elegir el informe, ¿no? Informe o reporte. Y ahí hay uno solito que hemos creado, es el reporte RDLC. Entonces marcamos eso y luego lo cerramos. Nada más, entonces ya se va a dirigir a esa hoja de impresión. Pero esto hay que completar en el formulario. Para ello vamos a ir a una propiedad muy especial, es la propiedad doc. La propiedad doc lo que nos permite es alinear un objeto o fijar un objeto en alguna parte muy particular de su objeto contenedor. En este caso, su contenedor es el formulario. Entonces desplegamos y nos dice si queremos alinear arriba, si queremos alinear a la izquierda, a la derecha, abajo o completo. Entonces hacemos clic en completo. Y cuando hagamos clic en completo, el objeto se completa en el formulario. ¿Están viendo? ¿No? Este formulario también, no nos olvidemos hacer su Start Position Center Screen. Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Ahora vamos a crear el botoncito que justamente va a llamar a este formulario. El formulario se llama Form 1. Le vamos a cambiar de nombre. Ya, venimos a cambiar nombre. Y le vamos a poner FO principal, le pondremos. Principal. Listo. Ahora me va a salir una ventanita diciéndome si deseo cambiar ese nombre a todas las referencias que tenía Form 1 anteriormente. Yo le digo que sí, ¿no? Entonces ahora ya no hay Form 1, ahora todo se llama F principal. Una vez que tenemos el F principal y tenemos el formulario de reporte, lo llamamos a través de un botón. Entonces vamos a agregar un botoncito que justamente diga imprimir, ¿no? Venimos acá, en controles comunes, acá está, un botón. Agrandamos y le cambiamos el texto. Vamos a poner imprimir, como tenemos una lista, entonces ponemos imprimir lista o listado también. Muy bien. Ahora, ¿cómo llamamos al formulario? Ya sabemos eso, ¿no? Primero hay que hacer referencia al formulario que quieres llamar. En este caso se llama FReporte. FReporte, ahí está. Ponemos FR igual new y FReporte, punto y coma. Enter y lo llamamos f.showDialog, ¿no? En algunos casos solo se hace show. Vamos a ver si funciona. ShowDialog y colocamos paréntesis, punto y coma. Y eso es todo. Grabamos, iniciamos. Ahí está. Y ahí tenemos toda la lista. Hacemos clic en imprimir lista. Y miren, se genera automáticamente el reporte listo para ser imprimido, ¿no? Y como sabemos eso, pues tranquilamente ahí arriba tenemos los iconitos de impresión, configuración, cuántas hojas, de qué hoja, si es que se formaran varias hojas. Hacemos clic en la impresora, elegimos la impresora, la configuramos y mandamos a imprimir, ¿no? Entonces, de esa manera es como se crean los archivos de impresión. Entonces, espero que hayan entendido y lo puedan implementar en su proyecto. ¿De acuerdo?